Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Síndrome metabólico. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Con muchísimo gusto les saludamos de lejos en esta plataforma. No estamos en vivo desde la cabina, pero muy cerca de ustedes como siempre. Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Quédense con nosotros porque vamos a tratar un tema muy, muy interesante, una entrevista que nos parece de suma importancia, pero como siempre lo hacemos, antes de iniciar nuestra charla, vamos a esta cápsula a manera de introducción. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal, sobre todo alrededor de la cintura, y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. El síndrome metabólico es cada vez más frecuente en México y el mundo. Toda la investigación sobre síndrome metabólico revela que los cambios radicales en el estilo de vida pueden demorar o incluso evitar la aparición de problemas de salud graves. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no presentan síntomas evidentes, es decir, es probable que usted no se sienta mal. Un signo que es visible es la medida de la cintura. En las mujeres, la recomendación es que no sea mayor a los 80 centímetros y en los hombres debe medir menos de 90 centímetros. Otra evidencia es la elevación de azúcar o glucosa en sangre, y en ese caso podrían presentar algunos síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. Como ha escuchado, el síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Esto quiere decir que el cuerpo tiene problemas para utilizar la energía en la que se han convertido los alimentos. Si usted es médico o profesional de la salud, recuerde que del 4 al 6 de agosto próximos se realizará la conferencia científica anual sobre síndrome metabólico en el Centro Médico Nacional. Puede obtener informes en la página www.amesi.org o en el número de WhatsApp 55 27 65 83 36. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted sobre síndrome metabólico. Gracias, amigas, amigos, por acompañarnos en esta edición de Diabetes y yo. Hoy vamos a hablar con un experto en el tema, el doctor Antonio González Chávez. Él es médico internista, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. También, tiene estudiado y tiene vínculos con American College of Physicians. Ha sido profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad Anáhuac de México, así como también expresidente de la Federación Mexicana de Diabetes. Y lo recordamos pues siempre con mucho gusto. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio
multidisciplinario del síndrome metabólico y es autor de múltiples publicaciones en el área del síndrome metabólico. Bienvenido, doctor. Gisela. Gracias, María Eugenia. Un placer estar contigo y con Gisela y en este programa, también ya conocido de mi parte, en donde veo el impacto tan importante que hay desde el punto de vista social para los pacientes con diabetes. De tal manera que es un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor, de nueva cuenta. Pero bueno, los que no somos letrados en estos asuntos, decimos síndrome y metabólico. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando, doctor? Bueno, va a ser una cosa muy sencilla de ubicar a todas las personas. Se trata de una descripción que los médicos empleamos cuando padecen de varias enfermedades. Y le decimos enfermedades metabólicas, y me refiero a que es común cuando lo mencione, que todo el mundo se va a identificar, es cuando una persona padece diabetes tipo 2, tiene hipertensión y obesidad. Esos tres elementos hacen que tenga síndrome metabólico. O puede tener obesidad, puede tener hipertensión y enfermedad del corazón. Este paciente, esta persona tiene síndrome metabólico. O puede ser una persona que tenga hipertensión, obesidad y lípidos altos. Esa persona tiene síndrome metabólico. Y también puede ser que una persona que tenga hipertensión tenga un perímetro de cintura mayor de 80 centímetros en la mujer y mayor de 90 centímetros en el hombre y tenga dislipidemia, tiene síndrome metabólico. Entonces esto es una situación muy común. Lo que pasa es que no empleamos el término de síndrome metabólico, pero las personas deben saberlo. Puedo prácticamente decir que 1 de cada 2 mexicanos que padecen estas enfermedades tienen síndrome metabólico. Es decir, tienen más de una enfermedad. Se asocia habitualmente más de una enfermedad. Yo creo que esto es lo que debe quedar muy claro para todas las personas que padecen un padecimiento que si no se los han dicho, deben buscarlo. Es decir, si es y tiene diabetes, pero el médico no le ha buscado, que sea hipertenso, que tenga lípidos altos, que tenga el perímetro cintura normal, que tenga problemas del corazón, eso es lo que debe hacerse. Y pronto sale el diagnóstico de síndrome metabólico. Muy bien, doctor. ¿Gisela? Gracias, Vero. Y doctor, tú ya estabas adelantándonos. 1 de cada 2 mexicanos podría tener síndrome metabólico. ¿Es así en todo el mundo, doctor, o es algo muy de nuestro país? Bueno, yo creo que aquí antes de contestar, lo voy a fraccionar en 2. El síndrome metabólico tiene un inicio y tiene un intermedio y tiene un final. Todo es un continuo. Empieza, como cascada se va a la segunda y como cascada se va a la tercera. Entonces, cuando hablamos del inicio, es cuando una persona tiene glucosa por arriba de 100, tiene perímetro de cintura 80 por arriba las mujeres, 90 arriba el hombre, HDL por abajo de 35, tiene el aspecto de la glucosa por arriba de 100, ya lo dije, el perímetro de cintura, el HDL. ¿Hipertensión? Hipertensión, pero prehipertensión, 130-85. Esa persona ya tiene síndrome metabólico. Va avanzando, esto es un continuo, eso no se va a detener. Entonces, estas personas, 1 de cada 2 mexicanos, ya tenemos estas anormalidades. Eso sí es totalmente cierto, de acuerdo con la epidemiología que tenemos actualmente en México. Es decir, es una alta prevalencia, mayor que en otras partes, porque aquí recuerden que la obesidad es 7 de cada 10 mexicanos. Y de estos que tienen obesidad y sobrepeso y obesidad, el 67 o el 70% tienen perímetro cintura incrementado.
Y entonces me faltó mencionar los triglicéridos elevados. Entonces esos 5 elementos, triglicéridos elevados, HDL bajo, glucosa por arriba de 110, presión arterial por arriba 130/85 y el perímetro cintura, esa persona tiene síndrome metabólico en un inicio. ¿Qué va a pasar con él? Alguien se lo dice, va a avanzar, va a pasar los años y al ratito esa glucosa de 100 pasa a ser ya una glucosa de 126 y ya tiene diabetes. ¿Qué va a pasar? Esa prehipertensión de 130/85 va a pasar por arriba de 140/90 y tiene hipertensión. ¿Qué va a pasar con los triglicéridos? Se van a elevar mucho más del rango. Y esto es lo que va a ocurrir. Y luego, al final, ¿qué va a tener? La diabetes le va a afectar el corazón, la hipertensión le va a afectar el corazón, la obesidad le va a afectar el pulmón, le va a afectar el hígado. Todo se empieza a conjuntar con daño ya al órgano blanco. Y esta es la etapa final. De tal manera que si no entendemos cómo es el continuo de las anormalidades, que a veces no le damos importancia, simple y sencillamente terminará con una enfermedad que va a disminuir su esperanza de vida y su calidad de la vida. Entonces, doctor, si esto no se frena, no se para, podemos decir que la obesidad sería como el primer paso para subir en esta escala, como el origen de este síndrome metabólico, doctor. Sí, por lo común sí, porque esta es la más común, la más alta prevalencia, combinado con el índice de masa corporal, sí, que siempre lo definimos como un elemento clave, pero lo que no tenemos definido no lo conoce la persona, y eso significa lo siguiente: significa que es un obeso metabólico a pesar de que tenga un índice de masa corporal normal. Y eso no lo vemos. Por eso ese es el principio, precisamente, pero la obesidad abdominal. Ese es el inicio. Y de ahí se empieza a asociar resistencia a la insulina, que empieza a disparar anormalidades de la glucosa, e inflamación. Inflamación que empieza a alterar otras situaciones metabólicas y se empieza a hilar en cascada paulatinamente el daño a diferentes órganos y paulatinamente empieza a ver las anormalidades metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la resistencia a la insulina y la inflamación va a favorecer las alteraciones metabólicas, que se eleve la glucosa, que se eleven los triglicéridos, que baje el HDL, que se eleve el colesterol LDL, que incremente la presión, que se empiece a afectar el pulmón y muchísimas cosas. Doctor, pero entonces, eso que acaba de mencionar del índice de la cintura, eso no lo tomamos muchas veces en cuenta, porque decimos, bueno, la obesidad no es pareja, a veces es el vientre, por eso dicen que es muy importante en las mujeres y en los hombres que midamos esa cintura, porque podemos tener las piernas delgadas, los brazos delgados, pero no tenemos una cintura adecuada. ¿Nos quiere explicar un poquito más esto? ¿Por qué es tan importante este índice de la cintura? Porque eso está traduciendo la presencia de grasa a nivel visceral. Y la grasa a nivel visceral es la que más resistencia a la insulina favorece y la que más inflamación favorece. Y son las que entonces pronto la persona empieza a tener anormalidades metabólicas, como por ejemplo elevación de los niveles de insulina porque hay resistencia a su acción e inflamación. Y estos dos al ratito ya alteraron el nivel de glucosa normal. Y empezamos con prediabetes. Entonces, y de allí la obesidad se sabe actualmente que es el factor primordial para el desarrollo de diabetes tipo 2. Está el vínculo bien estrecho, bien demostrado. Una vez que se suma diabetes, fácilmente por las alteraciones hemodinámicas se va a agregar hipertensión arterial. Pero ya empezó el daño a las arterias. Diabetes e hipertensión, daño a las arterias. Empieza la aterosclerosis. Y de ahí el caminito. Finalmente, la primera causa de muerte es el infarto agudo del miocardio en un paciente que tiene síndrome metabólico. Es la primera causa de muerte en México y una de las razones es esta precisamente. La asociación de varias enfermedades en una persona, o sea, síndrome metabólico, que finalmente va a expresarse con un daño importante al corazón, daño importante al riñón,
por eso ahora los vínculos que se empiezan a escuchar es qué vamos o qué estamos haciendo, ¿no? Precisamente porque nuestra expectativa de vida de los mexicanos disminuye mucho con respecto a que somos un país con muchas pandemias. Diabetes es una pandemia, obesidad es una pandemia, y ahorita se vio por la entrada de COVID-19, con el SARS-CoV-2. Otra pandemia, un choque entre pandemias, pero ¿quién fue el que la pagó? La persona que tiene síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque fue donde se expresó más severo COVID-19 y una mortalidad muy alta. Hicimos un estudio donde vimos la presencia de síndrome metabólico en las personas y son las que más alta mortalidad tuvieron. Entonces ya tenemos otra expresión. Síndrome metabólico da vulnerabilidad a procesos virales pandémicos, como ahorita fue demostrado con COVID-19 y quizá a otras pandemias por otros procesos infecciosos. Entonces, si esto se suma a que habitualmente estas personas no están controladas, COVID-19 entró donde las personas, los mexicanos, la mayoría no tiene control. 1 de cada 4 tiene control glucémico. Sobrepeso y obesidad va incrementándose en lugar de disminuir y abarca ya población de niños y adolescentes, ustedes lo saben. Entonces, el sujeto hipertenso habitualmente un 40%, 50% igual, 1 de cada 2 está controlado. No hay un parámetro pleno del control de lípidos, o sea que una persona que tenga control de diabetes, de hipertensión y de lípidos está en el más bajo nivel de control que en todos los países. Entonces, además de la prevalencia, el mal control, y eso hizo precisamente que COVID-19 tuviera un comportamiento en la población mexicana, a diferencia de otras partes del mundo, que condicionara una gran mortalidad en la población. Doctor, y cuando hablas de inflamación, porque cuando se habla de síndrome metabólico, que creo que lo describiste muy bien, todo está relacionado, la presión arterial, los niveles de glucosa o azúcar en la sangre, el colesterol bueno y el colesterol malo, HDL y LDL, todo está relacionado, pero también es interesante, doctor, que cuando hablas de inflamación, pues viene a la mente pues que algo se te inflama, ¿no? Se te pone un ojo morado y se te inflama y se te ve grandote, pero no es así la inflamación interna. La inflamación interna es diferente, pero es muy peligrosa. ¿Nos podrías hablar, doctor, de a qué se refieren ustedes los médicos cuando dicen esto, ¿no? La inflamación que predispuso, y lo vimos ahora en COVID, hubo una inflamación interna muy grave. Sí, habitualmente, y empezamos por eso, de ahí la importancia del tejido adiposo. Entonces volvemos otra vez hacia la obesidad y vamos hacia el tejido adiposo. Entonces resulta que está a un tamaño de la célula, del adipocito. Pero cuando la persona empieza a exceder la cantidad de energía que consume, más que la que gasta, ese adipocito, esa grasa se va a depositar en el adipocito. Y entonces el adipocito se transforma y empieza a crecer, se hipertrofia, crece. En ese momento el adipocito deja de tener su función normal, que es quemar la grasa, y se transforma en una célula que solamente va a ser de depósito de grasa. Y en ese momento se transforma. Empieza a producir unas sustancias que les llamamos citocinas. Estas citocinas son las responsables de la presencia de la inflamación. A la inflamación que padece la persona que tiene síndrome metabólico le llamamos inflamación crónica de bajo grado. Es decir, no es la que va a condicionar la inflamación en el hombro, en la rodilla, no la va a sentir el paciente, porque esa inflamación lo que va a hacer es que hace que el adipocito que está lleno de grasa, que ya está produciendo muchas citocinas, deje de responder a la insulina. Y ese momento empieza entonces, por lo tanto, la primera alteración metabólica. Y esas mismas citocinas también van a bloquear otras funciones de otras células, que van a condicionar alteraciones metabólicas, por ejemplo, elevación de triglicéridos. Y así se va sumando. Entonces, es una inflamación que no duele,
no se siente, pero si yo, por ejemplo, en pacientes que tengo en la clínica, en donde les tomamos su perfil y les medimos citocinas, estas están elevadas. Y mientras más elevadas estén, más alteración metabólica tienen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una citocina que es muy común, que es la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, está elevado, esa persona va a tener elevada la glucosa, va a tener bajo el HDL, va a tener elevado los triglicéridos, va a tener resistencia a la insulina, va a tener niveles de insulina sérica elevados. Entonces, esto es precisamente el punto en donde si no conocemos esta forma, simple y sencillamente está en la cascada y simplemente se va haciendo cada vez más severa. No duele, no se siente, pero avanza en ir alterando los aspectos metabólicos de la persona, y entonces va constituyendo el síndrome metabólico. Si me siguen, entonces pasa de una glucosa normal a prediabetes, glucosa por arriba de 100. Los triglicéridos se empiezan a elevar por arriba de lo normal. HDL disminuye porque al elevarse el triglicéridos disminuye HDL, ¿sí? Y deja de tener protección hacia el endotelio de los vasos. Y entonces ya empieza la disfunción endotelial. Las mismas citocinas alteran y dañan la célula endotelial, y entonces ya empezó la aterosclerosis, las primeras inicios de aterosclerosis. Se eleva LDL. Cuando hay disfunción endotelial, el LDL se pega más a la pared de la arteria y se deposita, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros no hacemos un vínculo de todo esto, no lo tratamos de ver de manera integral, y solamente vemos un aspecto, por ejemplo, pues está obeso y no veo todo lo demás que estoy mencionando, la persona simple y sencillamente al rato va a tener diabetes tipo 2, va a tener hipertensión y va a llegar a la enfermedad cardiovascular por aterosclerosis. Entonces, esto es así, y la inflamación no duele, no se ve, el paciente no la conoce, uno le explica, le entiende un poco, pero lo mejor es que nosotros sí lo entendamos, se lo digamos y intervengamos. Porque si no intervenimos, simple y sencillamente va, como le dije, una parte inicial, una parte intermedia y una parte final. Gracias, doctor. Bueno, los consejos de salud son un elemento muy importante en nuestro programa. Vamos a estos consejos y regresamos con esta charla con el doctor Antonio González. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Te saludo con muchísimo gusto, esperando que tengas un excelente día, que ya estés pensando en qué vas a hacer de comer. Y también decirles que ya se aproxima la salida de los niños de nivel escolar, primaria, secundaria, de vacaciones. Y bueno, pues estos niños, estos hijos nuestros, sobrinos nuestros, etcétera, pues van a estar en casa. Primero por esta condición de diabetes, esta quinta ola, sexta ola, yo ya no sé en cuál vamos, que nos está nuevamente obligándonos a resguardarnos, a mantenernos en casa, a mantenernos cubiertos con este cubrebocas. Nuevamente, no dejemos por favor estas medidas. Y bueno, pues ya que vamos a estar en casa, recordemos lo que ya pasó en años pasados. Estuvimos en casa, incrementó el sedentarismo, dejamos de comer de manera saludable, correcta y variada. Entonces, si ya tuvimos una experiencia, por favor, no la repitamos. Vienen vacaciones de los niños, vamos a estar nuevamente resguardados por esta pandemia, y lo que queremos es estar saludables. Así es que ahí te van mis 3 consejos para mantenernos sanos en casa. Número 1, recordemos hacer un menú saludable. Pongamos en el refrigerador, en la puerta de la cocina, donde tú quieras, cuál va a ser el menú de la semana, tratando de incluir siempre en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, al menos una taza de alguna verdura. Que puedas incluir una fruta. Recuerda que las frutas de temporada son más baratas y tienen estos nutrimentos que nuestro cuerpo requiere.
Incluye hidratarte. Recuerda que para hidratarnos tenemos varios líquidos. El agua potable, por supuesto, en primer lugar. Infusiones, algunos tés, el café también, ¿por qué no? Algunos lácteos, algunas bebidas que contienen sabor pero que no contienen azúcar también son importantes para mantenernos hidratados. Como número 2, recuerda moverte. Hay que realizar actividad física. Acuérdate que no necesito ir al gimnasio, no necesito salir al parque. Dentro de mi casa puedo realizar actividad física. Nosotros en nuestras redes sociales de Quiero Saber Salud tenemos algunas opciones para niños, para adultos, adultos mayores e incluso si estás embarazada, busca ahí las rutinas que nosotros te recomendamos. Y número 3, y de lo más importante también, cuídate, mantén esta sana distancia. Si vas a salir a trabajar, recuerda ponerte muy bien el cubrebocas, lleva este alcohol gel en tu bolsa cuando te subas al transporte público, cuando te bajes. Y bueno, pues recuerda estas medidas sanitarias, estas medidas higiénicas que afortunadamente nos han mantenido con vida y nos han mantenido también sanos. Así es que no olvides estas 3 cosas. Come de manera correcta, variada, equilibrada, realiza actividad física y continúa con estas medidas sanitarias. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y te invito a que consultes nuestras redes. Tenemos muchas opciones que seguramente te van a servir para tu vida diaria. Bonito fin. Retomamos la charla con el doctor Antonio González, médico internista, y hablando de esto, del síndrome metabólico. Doctor, usted menciona mucho citocinas. ¿Cómo nos podría explicar qué son las citocinas? O sea, no sabemos cuál sería como la definición, así como en términos sencillos, doctor. Unas moléculas que están presentes en nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro organismo. Estas citocinas tienen efectos protectores cuando se secretan normalmente, y existe una regulación, un equilibrio. Hay citocinas que le llamamos así, citocinas que favorecen la inflamación y que están en equilibrio con las citocinas que son antiinflamatorias. Entonces hay un equilibrio, el organismo sabe cómo actuar y evita la inflamación a toda costa, porque la inflamación conduce a alteraciones metabólicas, regreso al tejido adiposo, y entonces ese es el equilibrio. Pero en un momento determinado estas moléculas, si el equilibrio se pierde, cuando el adipocito se llena de grasa y se vuelve hipertrófico, el organismo deja de producir citocinas antiinflamatorias. Y entonces solo produce las proinflamatorias. En ese momento viene el desequilibrio. Se pierde la homeostasis. Y la homeostasis es lo más importante para mantener la función orgánica y funcional de las células, para que efectúen su función. Un ejemplo, el adipocito ya no quema grasa, simplemente se transforma en un órgano de depósito. La célula beta, por ejemplo, cuando llegan citocinas inflamatorias, se empieza a inflamar, insulinitis, y entonces la célula beta dejará de funcionar en su momento, porque se está dañando por células que no deben estar presentes, estas moléculas. Entonces nuestro organismo es muy sabio, pero nosotros lo hacemos que pierde esa sabiduría. Y esa sabiduría se pierde cuando nosotros comemos en exceso. Simple y sencillamente empezamos a comer en exceso, demasiado, y en ese momento estamos favoreciendo esta transformación de nuestro tejido adiposo y perdemos ese equilibrio específicamente. Entonces, es por lo cual insistimos tanto en que la persona o todos nosotros tenemos que mantener un peso adecuado. Es el principal disparador de muchas de las alteraciones que tenemos actualmente y que se expresan inicialmente con obesidad, pero que la obesidad no se conforma solo a ser obeso, sino que condiciona otras enfermedades, simplemente desemboca en otras enfermedades como diabetes tipo 2, como ya lo expresé. Pero, por ejemplo, doctor, puede que mi entrada a este síndrome metabólico no sea la obesidad, que sea una persona delgada, pero no me hago estudios de cómo están mis triglicéridos y otras características que usted dijo que también entran en este síndrome metabólico. Puede ser que tenga diabetes, pero sea delgado, pero sí entro en esta
en este síndrome metabólico, doctor? Sí, sí, porque la expresión de cómo debuta uno con un inicio y que después se vaya eslabonando otras enfermedades o alteraciones metabólicas puede ser muy distinto. Puede uno empezar con hipertensión y al rato ya tiene diabetes. Y al rato ya tiene obesidad abdominal. Al rato ya tiene triglicéridos elevados, HDL bajo y LDL elevado. Sí, sí puede ser de diferente manera la expresión. Alguien puede solamente expresar triglicéridos elevados. Pero ¿qué cree? Le medimos el perímetro de cintura y y le llamamos así, cintura hipertrigliceridémica, es decir, obesidad abdominal con triglicéridos elevados. También puede ser un inicio del síndrome metabólico, efectivamente. Y hay alguien que puede tener un infarto y no sabía que tenía diabetes, porque es la otra. Muchas veces no se hacen screening. La diabetes no duele, lo saben ustedes. La glucosa alta no duele. Y a veces ya tiene diabetes y hace infarto agudo al miocardio. Entonces, sí, la expresión clínica puede variar ampliamente, pero aquí tocó el tema toral. Sí, ¿cómo le informamos a las personas? ¿Cómo hacemos que vayan a hacer un screening? ¿Cómo les decimos que somos una población con alto riesgo porque los determinantes sociales que tenemos alrededor nuestro son obesogénicos? Entre otras formas, pues no tenemos siempre para tener una alimentación saludable, no hacemos actividad física, somos el primer país de los países de la OCDE que consumimos alimentos chatarra y con conservadores y de refrescos, y somos un país que no hacemos actividad física, ni niños, ni adolescentes, ni adultos. La población más o menos está entre un 25-30% que hace ejercicio rutinario adecuado y no siempre lo mantiene. Entonces todo esto favorece el cómo estamos ahorita. Entonces sí influyen otros aspectos. Y además, pues ustedes lo saben, la industria alimentaria nos presenta muchos productos que son procesados. Y nosotros vamos a comprar, porque además dentro de su procesamiento tienen sustancias que hacen que nuestro cerebro tenga más hambre. Claro. Consumamos más. En la obesidad tenemos poco tiempo, ¿no, Doc?, para cocinar en casa. Además, sí, siempre andamos con una actividad que sale uno corriendo de la casa para llegar al trabajo a tiempo, me paro en la esquina, me como mi tamal con mi pan, sí, y ya desayuné. Oye, Doc, ¿y qué tanto? Porque has sido muy, muy enfático y a mí me parece muy bueno. Has sido muy enfático en lo que tú decías. El doctor tiene que intervenir, ¿no? O sea, no solamente tiene usted un poquito elevada la glucosa y un poquito elevada la presión y hay que bajar de peso, pero no hay una intervención clara de qué es lo que vamos a hacer juntos como equipo de salud y paciente y familia. ¿Qué tan preparados? Y es una pregunta que me gustaría que diera apertura al congreso que estás preparando para agosto próximo en Ciudad de México, pero ¿qué tan preparados están los médicos y los equipos de salud de nuestro país para atender este enorme reto que significa el síndrome metabólico en México? No, estamos... yo lo divido tu pregunta en dos, propiamente el sistema de salud al cual pertenecemos y propiamente los médicos. Entonces, ambos no estamos haciendo las cosas adecuadas. El sistema de salud está fragmentado, es decir, lo ve el primer nivel, lo ve el segundo nivel, lo ve el tercer nivel, pero no hay una comunicación, ni lo ve bien ningún nivel, y finalmente no hay a veces medicamentos, a veces no se hacen los estudios, no se hace un seguimiento porque tienen citas cada 6 meses o cada año, y entonces pues finalmente al paciente además, si llega a ir, un ejemplo, llega a ir a atenderse y le duelen las amígdalas, pues va y lo ven de las amígdalas, pero a pesar que lo pesen y lo midan, lo ven que está obeso, pero no se lo dicen. Y entonces el paciente llega a su casa y le pregunta a su esposo, bueno, ¿cómo te fue? No, pues sí, que tengo las amígdalas. ¿Y demás? ¿Y qué te dijeron más? No, nada. Entonces el paciente ni se entera que está obeso, porque en el sistema de salud no se lo decimos, ni aquí sí entra el médico, entra la enfermera, entra el equipo multidisciplinario, no se lo decimos. Y entonces el paciente, por lo tanto,
cuando hay algo de educación que lanzamos como campañas, pues él las ignora. Las ignora porque dice, pues es que pues sobre eso yo no tengo eso, a mí no me dijeron que yo tenía eso. Y no se da por aludido que él tiene obesidad. Y entonces por eso las campañas no funcionan. Por eso, porque la persona no se siente aludido. Nadie le ha dicho que tiene obesidad. Es más, culturalmente no se considera, todavía en un extracto social muy amplio de la población mexicana, no se considera enfermedad. Si ustedes lo ven, te ves gordito, te ves más bonito. Oye, ¿qué te pasa? Oye, estás enflacando. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? En lugar de decir que el peso adecuado es lo normal. Entonces, todavía tenemos problemas culturales agregados a lo que les expreso a ustedes en respecto al sistema de salud. Ahora, los médicos tenemos todavía que favorecer el aspecto de integración para poder atender al paciente en cualquier nivel de atención. Esto es bien importante y esto lleva implícito la educación. Si nosotros no entramos y hacemos educación, no vamos a poder explicar, ni él va a poder entender qué es lo que tenemos que hacer ambos, tanto el paciente como el médico. Ese autocuidado tiene que entrar. En el sistema de salud, en la atención médica, si el paciente no entra al autocuidado en enfermedades crónicas no transmisibles que estamos hablando, que son las que conforman el síndrome metabólico, no vamos a poder tener mejores resultados de los que ya les expresé hace rato. Doctor, pues está próxima entonces esta conferencia científica sobre síndrome metabólico. ¿Es para especialistas? ¿Es para público en general? Denos más información. ¿Dónde? ¿Para quiénes? ¿Cuándo va a ser? Es el 4, 5 y 6 de agosto. Es las fechas en que se va a realizar. La sede es en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el IMSS, y está dirigido al equipo multidisciplinario. Es decir, es el médico de primer contacto, es el médico especialista, es la nutrióloga y está abierto también a enfermería. No a pacientes. Ahorita está dirigido específicamente a personal profesional de la salud. ¿Y por qué tiene que ser esto? Porque primero tenemos que estar convencidos que todos tenemos que trabajar en equipo. Si no lo hacemos, es decir, yo médico no me comunico con la nutrióloga con la enfermera, el médico de primer contacto con el especialista, y cada quien hacemos nuestra labor que nos corresponde para con un paciente, en el seguimiento, continuidad para cubrir sus necesidades de salud o prevenir, porque aquí lo importante es que si nosotros detectamos, tenemos que prevenir. Si intervenimos, aunque tenga poquito la glucosa elevada, pero no le damos la importancia, o si le damos la importancia, el panorama cambia totalmente. Porque si esa glucosa poquito que tiene elevada, pero además le detecté que tenía exceso de peso, y además le veo que tiene sedentarismo, y además le veo que tengo que decírselo. Oiga, usted tiene este riesgo. ¿Sí? Entonces, creo que a este es lo que nos falta todavía por trabajar. Les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión estuve en alguna institución en donde se había hecho una capacitación al médico de primer contacto sobre estos aspectos. Y después mandaron que se hiciera una segunda capacitación y la pregunta me fue ¿por qué? No, pues es que ya la curva se aplanó y no tenemos mejores resultados de control. Pues no se lograba disminuir el aspecto de una mejoría de control glucémico, no bajaban de peso, las cifras de presión arterial no se controlaban bien, los lípidos no se lograba obtener los niveles de metas de control que deben tener, etcétera. O sea, los pacientes no estaban logrando las metas de control. Porque aquí lo importante no es poquito, es lograr las metas de control. Si no logramos las metas de control, no estamos ayudándole al paciente. Y entonces, bueno, dije, ¿cómo? Dije, déjeme ir a ver. Y fui a ver. Bueno, ¿cuál era el problema? Pues que la enfermera recibía al paciente, tenía la glucosa 240. Y entonces, pues pasaba con el médico, pero la enfermera no le decía nada al médico. Bueno, pasó al médico, pues el médico lo vio, pues aparentemente le dio importancia, etcétera. Pero se fue con la nutrióloga, no hubo ninguna comunicación del médico con la nutrióloga. Bueno,
Entonces yo le di en ese momento la indicación que le dieran la cita en 8 días. Yo decía, por favor, cíteme a este paciente en 8 días. Oiga, pues cítelo en 8 días. Y ahí estuve a los 8 días. Pasó exactamente la misma película. Es decir, el equipo multidisciplinario no nos comunicamos ante un problema de un paciente que no está controlado. Y si no actuamos en equipo, en donde se incluye el paciente, favoreciendo su educación, no vamos a tener ningún impacto sobre algo mejor que el panorama epidemiológico que tenemos actualmente de enfermedades crónicas no transmisibles, que es una alta prevalencia y con un mal control. Casi decimos, el 50% está controlado, el 50% no está controlado y muchos de ellos no están diagnosticados. Y doctor, yo creo que es muy importante esta invitación que haces a las sesiones científicas, a las conferencias científicas de síndrome metabólico, que será 4, 5 y 6 de agosto en Ciudad de México en el Centro Médico Nacional, porque al final del día las personas que vivimos con alguna condición como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, nos veremos beneficiados, uno, de médicos y profesionales de la salud que están actualizados, pero como bien dijiste, no solamente tienen la información, sino que también la aplican en mí y saben trabajar en conjunto. Entonces, para todos los profesionales de la salud que nos están escuchando, vayan a la página amesi.org y para todas las personas con diabetes, hipertensión o alguna otra condición, pues díganle a sus doctores y nutriólogas que va a haber un congreso. A mí me llamó mucho la atención del programa, Maru, que van a llevar a cabo en agosto en el Congreso de Síndrome Metabólico, que hablan de los tratamientos actuales para obesidad, porque lo que hablábamos en un primer momento, creo que ya se está entendiendo mucho más, que la obesidad no se combate con un échale ganitas a que se le dice al paciente o un juicio de que las personas con obesidad no tienen voluntad y por eso comen en exceso. Es mucho más complicado el proceso que te lleva a ganar tanto peso y después el ya no poder bajar de peso, hagas lo que hagas. ¿Qué van a ver de obesidad, doctor, y de hígado graso y de diabetes? ¿Cuáles estos temas tan interesantes que ustedes van a tratar y sobre los cuales van a debatir? Efectivamente, ha habido muchos avances moleculares, muchos avances de screening clínico y de screening de diagnóstico, diferentes estudios de laboratorio que nos ayudan, a no invasivos, nos ayudan a estratificar más adecuadamente, por ejemplo, si habláramos del hígado graso, que ahora se ha transformado en un aspecto muy importante porque el hígado graso ahora está condicionando, es la causa primera de cirrosis, el hígado graso. Entonces, como tal, no estamos actuando, detectándolo, no lo hacemos en el paciente con diabetes o en el paciente obeso, no nada más en el obeso, y en el que tiene síndrome metabólico. Y se ha visto que la persona que tiene hígado graso se incrementa mucho más su riesgo de que tenga un infarto agudo de miocardio. Entonces, igual, estudio del corazón, igual estudio del riñón, ¿qué medicamentos pueden ayudarle a prevenir o a detener la progresión del daño al órgano, al riñón, al corazón, si ya lo tiene? ¿Qué medicamentos son los que se usan? Y efectivamente, en obesidad ha habido una evolución muy alta, muy alta ahorita, actualmente, en donde se está logrando ya medicamentos que logran que la persona disminuya de peso en forma importante. Pero aquí sí se conjunta, es decir, tiene que estar educado. Él tiene que cambiar el chip y en conjunto con las nuevas innovaciones terapéuticas se está logrando hacer disminución de peso de manera muy importante. Pero queda claro como la cirugía metabólica también. Si la persona no se incluye, no está motivada, no favorece la adherencia, no cambia su estilo de vida, es imposible mejorar. Por eso nosotros necesitamos desde niños en nuestra sociedad empezar a inculcar aspectos educativos, impactando directamente a que la obesidad es una enfermedad
y que sí hay manera como tratar de ayudar al paciente. Difícil, es muy complejo, que no todos responden. A esto quiero decirles que tan complejo es que hay obesidad con distintos fenotipos metabólicos. O sea, hay un obeso y hay distintos fenotipos metabólicos. Es decir, no todos los obesos son igual, por eso no responden todos igual. Es un fenotipo metabólico, doctor. Es decir, tiene ciertas características, un perfil metabólico distinto. Por ejemplo, alguien tiene más grasa abdominal que otros. Alguien tiene más grasa en epicardio, en el corazón, en las arterias, en los músculos que otros. Alguien tiene más grasa en el tejido subcutáneo. Alguien tiene grasa tanto en el tejido subcutáneo como en el visceral. O sea, cambia. Y esto mismo ahora se ha descubierto, se ha visto, que todo impacta hormonalmente. Y hay un vínculo con el cerebro, obviamente. Y entonces empezamos a hablar ahora del cerebro hambriento, por todas las interrelaciones moleculares que hay. Cerebro hambriento. Y si son los que comen ansiosamente, y jamás es así. Y estamos hablando también de intestino hambriento. Entonces, esto es muy complejo, pero los principios básicos, ¿sí?, es que vamos a la medicina de precisión, a futuro, para poder tener mayor impacto en el tratamiento del paciente obeso. Pero de principio ahorita son 3 cosas elementales. La primera es, no puedo yo comer tanto en exceso, a base de carbohidratos y de grasas, ¿sí? Que el primer indicador es que empieza la llantita, y si empieza a crecer la llantita, quiere decir que no estoy comiendo saludablemente. No estoy manteniendo un equilibrio entre los distintos nutrientes. Y eso es inadecuado, que va a conducir a enfermedad. Primero eso hay que decírselo a los pacientes de una manera clara y sencilla. Tiene él que evitar aumentar de peso y se debe al tipo de alimento que está comiendo. Tanto el tipo como la cantidad de alimento que come. No, los alimentos, va usted y compra una hamburguesa y la hamburguesa le da a la otra hamburguesa y le quiere seguir a la tercera hamburguesa. Esas están hechas para eso precisamente, para que la gente coma mucho. Entonces, aquí sí tenemos que empezar con los principios básicos a decírselo a las personas. Sí va a haber evolución, sí vamos a tener mejores intervenciones terapéuticas, pero la persona no se puede excluir, la persona involucrada no se puede excluir, tiene que participar, tiene que él autocuidarse. El principio es, como le decimos, cierra la boca primero, si no, no vamos a lograr nada. Debe entender que debe comer en determinada cantidad la proporción de alimentos. El excesivo consumo de todo nos va a conducir necesariamente a obesidad. Si eso no logramos que lo entiendan los pacientes, está difícil que logremos controlar la situación de obesidad. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro glosario que nutre de todos los conocimientos científicos que emanan de este programa para que las personas que no son especialistas pues, los entiendan y sepan de qué se trata. Y regresamos con esta charla. Glosario, para conocer los términos médicos. Colesterol HDL, también conocido como colesterol de alta densidad o colesterol bueno, recoge el exceso de colesterol en la sangre y lo lleva de vuelta al hígado, donde se descompone y se elimina del cuerpo. Colesterol LDL es de baja densidad o colesterol malo. En ocasiones puede acumularse dentro de las paredes de los vasos sanguíneos y estrechar los pasajes. Triglicéridos, grasa del cuerpo en la que el organismo almacena energía, proviene principalmente de los alimentos. Tejido adiposo, también conocido como grasa corporal. Se trata de un tejido compuesto de unas células llamadas adipocitos, donde se almacena la energía en forma de grasa. Sirve para almacenar energía, aislar el cuerpo y proteger los órganos, así como para producir hormonas importantes en la regulación del apetito. Citocinas,
pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Cuando se liberan, le envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función. Endotelio es una capa que separa los tejidos de la sangre. Screening es un estudio que se aplica para detectar la enfermedad de una persona. El screening también es conocido como tamizaje. Epicardio es una membrana viscosa que cubre la superficie externa del corazón. Continuamos con nuestra entrevista de esta tarde con el doctor González Chávez. Y doctor, hemos vivido etapas de pandemia larguísimos y otra vez repuntes. Dijimos que también el hecho de estar encerrados en las casas, mucha gente dejó de hacer ejercicio, hubo muchas afectaciones. Bueno, ¿cómo entra también para sumarse a este síndrome metabólico la presencia del COVID, doctor? Tenemos un panorama bastante difícil. Resulta que durante toda esta pandemia, el que se enfermó de COVID-19 se descontroló más. Y aquel que egresó del hospital, que sobrevivió, sale con múltiples medicamentos para mantener su control. Segundo, el que tuvo COVID-19 y no se hospitalizó, no había atención médica suficiente porque muchos sitios se cerraron para COVID y entonces hubo mayor descontrol. De tal manera que sí tenemos ahorita un panorama un tanto difícil, lo estamos viendo. En el Hospital General de México estamos saturadísimos ahorita de todos los pacientes que quieren ahorita acudir a todo lo que se interrumpió finalmente, pero a los que estamos viendo precisamente que su descontrol es mucho más importante que el que tenían previo a la pandemia cuando empezó en enero de 2020. Entonces, ahorita sí estamos peor desde el punto de vista de control. Número 2, COVID favoreció la expresión de enfermedad. Muchos ahora tienen diabetes y no tenían. COVID-19 tuvo impacto, dañó páncreas y sí hubo este punto importante. Ahora muchos padecen del corazón porque hubo un impacto muy importante del COVID-19 sobre el corazón, favoreciendo insuficiencia cardíaca o precipitó en aquella persona que tenía daño inicial, lo aceleró. Entonces, aquel paciente que tenía hipertensión y tenía una cardiopatía grado 1, COVID-19 ahora lo hizo que la hipertensión sea difícil de controlar y progresó a cardiopatía grado 3, por decir algo. Es decir, aceleró el proceso de enfermedad. Entonces, por lo tanto, las personas están más incapacitadas, menos funcionales, y este es el panorama que tenemos ahorita actualmente, con una gran labilidad y vulnerabilidad. Son pacientes que por ser vulnerables, por tener estas condiciones metabólicas, pueden tener frecuentemente cuadros de COVID. Este es el panorama. De preguntarte, perdón, doctor, antes de preguntarte tus datos de contacto, a mí me gustaría que nos dijeras en breve, ¿qué debería esperar? Ahorita que mucha gente nos estaba escuchando, seguramente dijo, caray, yo tengo hipertensión y la última vez que fui al médico la glucosa salió elevada y la última vez que me pesaron pues me dijeron que no estaba en mi peso razonable. Caray, ¿qué debería esperar un paciente con hipertensión o con cualquiera de las enfermedades de las que hablaste? ¿Qué debería esperar de su equipo de profesionales de la salud, empezando con su médico? Definitivamente el médico y la persona debe intervenir, decirle, doctor, yo sé que tengo diabetes, pero ahora tengo duda de si no soy obeso, de que si no soy hipertenso y no tengo daño en el corazón. Doctor, yo quisiera saber si puede usted hacerme estudios o que me diga usted claramente si no tengo una progresión de mi enfermedad o que me haya aparecido otra enfermedad. Tiene que decírselo.
porque eso es lo que está ocurriendo. El mismo paciente tiene que saberlo. Es más, quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, es decir, yo espero que se hayan preocupado y deben saber que COVID-19, una pandemia como estas, los vuelve vulnerables cuando estamos enfermos. Entonces tenemos que estar lo mejor controlados o saber si estamos enfermos, ¿sí? Y controlarnos adecuadamente. Es el mejor consejo que debo de hacerles ahorita. Deben acudir al médico para que precisen si tienen una enfermedad o si la tienen, si están bien controlados, si no ha aparecido otra. Porque COVID-19 se cobró la factura. Algunos de los que murieron por tener precisamente estas enfermedades, ¿sí? Otros se dañaron más y otros debutaron con enfermedad. De tal manera que es importante que ahorita acudan al médico y le hagan la pregunta directa. Doctor, yo quiero saber si no tengo presión alta, si no soy obeso, si no tengo diabetes, si no tengo mis lípidos elevados, si mi presión de cintura está normal. Así de clarito deben ser. Doctor, pues no nos gustaría despedirnos sin que nos repitiera nuevamente las fechas del Congreso y para ver si algún especialista que nos esté escuchando le interesa, y también sus datos, cómo lo podemos localizar, sí. Doctor Antonio González, por favor. 4, 5 y 6 de agosto, unidad de Congreso del Centro Médico Nacional, acudan. Tenemos grandes ponentes, todos expertos en esta área. Tenemos muchos conocimientos nuevos que darles para que los utilicen en su práctica clínica. Van a salir satisfechos y además, sobre todo, porque van a poder ayudar y beneficiar más a sus pacientes por el contenido científico que tenemos. Mis datos de contacto, doctor Antonio González Chávez, mi teléfono celular 55 28 55 76 53. Y para el Congreso, como lo dijo Gisela, es www.amesi.org o al WhatsApp, ahí hablan, les dan las instrucciones para inscribirse, es el 55 27 65 83 36. Doctor, ¿y la página web, por favor, del Congreso? Sí, www.amesi.org. Pues Gisela, doctor, ya nos vamos. Muchas gracias, doctor, de nueva cuenta por estar con nosotros. El doctor Antonio González Chávez, médico internista, y que, bueno, pues está organizando dentro de muy poco tiempo para las personas especialistas, también véase nutriólogo, todo este equipo interdisciplinario que mencionó el doctor, ¿no? De nutriólogos, médicos internistas, médicos generales, hasta enfermeras, porque ya hay a nivel de licenciatura. Todos, porque todos tenemos que ver y todos ven pacientes que tienen enfermedades, que tienen una alta prevalencia en México por complicaciones. Todo el mundo vemos a estos pacientes y todos tenemos que hacer. Doctor, pues muchas gracias. Nos dio gusto volverlo a ver. No es la última charla que tendremos con usted, lo buscaremos próximamente. Muchas gracias, doctor. Y también, gracias, doctor. Gracias, y bueno, un placer y un gusto. Gracias. Y también queremos agradecer a todos los amigos que viernes con viernes no se pierden esta cita con el programa de todas y de todos ustedes, Diabetes y Yo, todo el equipo que hace este programa. Infinitas gracias le damos. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y quien les habla, María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.